Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a seguir con lo que es nuestra clase en línea 9, que tenemos sobre lo que es movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, vamos ya a resolver lo que son ejercicios de lo que es nuestro tema, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, la clase anterior definimos cómo estaba compuesto nuestro movimiento parabólico. Entonces, el movimiento parabólico, como ustedes pueden ver, está compuesto de lo que es, perdón, me pasó, de lo que es dos ejes, el eje X y el eje Y. Y con eso nosotros creamos lo que es el movimiento de la parábola, ¿ok? En todo lo que es nuestro eje X debemos recordar esto que es importante, que está formado de lo que es un MRU. O sea, la velocidad en el eje X es constante y podemos usar las formulitas que teníamos del triángulo, que para encontrar la distancia sabemos que distancia va a ser igual a velocidad inicial en X por tiempo ya. Esta parte de aquí la vamos a revisar hoy día, de qué se trata, cómo encontrar cada una de las velocidades de los ejes, ¿ok? Entonces podemos determinar la velocidad en X. Y sabemos que, como es un MRU, si la velocidad que nosotros determinamos al principio, ¿sí? Digamos que nos dan una velocidad de 10 metros por segundo, esa velocidad va a ser a lo largo del trayecto. Por eso decimos que la velocidad en el trayecto, o sea, en toda la distancia que recorra la partícula o el móvil o lo que nosotros queramos referirnos, va a ser la velocidad que ya determinemos al principio. Entonces, ¿por qué? Porque es un MRU. Eso debemos recordarlo siempre. Y en el eje Y tenemos lo que es un MRU. Entonces, como es un MRU, sabemos que el MRU es velocidad variable. Entonces nos aparecen las fórmulas que nosotros usamos anteriormente. Entonces, para la posición nosotros sabemos que vamos a determinar una altura. ¿Por qué? Porque estamos en el eje Y. Aplicando de lo que es la fórmula que habíamos ya conocido en lanzamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí nos vuelve a aparecer esta velocidad en Y, que también que es parecida a la velocidad en X, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que está en el eje Y. Y tenemos lo que es nuestra fórmula que tenemos en función del tiempo. Esta fórmula ya la habíamos visto. Como la gravedad es negativa, mantenemos el signo negativo y ya tendríamos la posición en cualquier instante de tiempo, ¿ya? Y para encontrar la posición, como ven, la posición total de la parábola, porque acá estamos de la parábola, les había explicado que esto de acá es como entender la parte escalar, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la parte escalar, sacamos del módulo, sacamos del módulo de cada uno de ellos, donde esto es la distancia en X y esto sería la altura. Por eso le llamamos X. Oye, y vamos por la parte de abajo, también va a cambiar, la velocidad cambia en función del tiempo, entonces usamos la fórmula que ya habíamos visto antes, solo que aquí mantenemos la velocidad inicial en Y, menos gravedad y menos tiempo, y también podríamos usar, les escribí aquí adicionalmente, también podemos usar la otra fórmula que teníamos, ¿ya? En este caso, como ustedes pueden ver, aquí también nos aparece negativo el signo, y esa es la única variación que vamos a tener. ¿Por qué nos queda el signo negativo? Porque como nosotros estamos trabajando, si este es nuestro nivel de referencia, ¿no es cierto? Y lanzamos la partícula así, lo que pasa es que este es el eje X, sobre el eje X todo es positivo. Entonces sabemos que la altura está siendo positiva y la gravedad es la negativa. Entonces por eso esta fórmula nos queda negativa. Y lo mismo vamos a tener aquí, como les decía, es la parte escalar lo que estamos buscando en la parábola, entonces determinamos con el módulo de la velocidad, ¿ok? Que tendríamos aquí. Y esas serían las fórmulas que nosotros usaríamos, siempre todo esto en función del tiempo. Ya les explico con el simulador que hicimos ayer para avanzar. Y les había explicado también que nosotros tenemos fórmulas adicionales, que estas fórmulas son las fórmulas máximas que nosotros podemos tener eh, en el curso.
perdón, en el movimiento parabólico, ¿ok? Entonces, son máximas porque siempre vamos a determinar dentro de una parábola. Entonces, deben acordarse, ustedes tienen la parábola, aquí inicia, aquí termina. Siempre en el nivel de referencia. Eso es lo más importante que deben recordar. Si cumple esa parte, o sea, que si va desde aquí hasta acá, yo voy a poder usar estas fórmulas. ¿Por qué? Porque me va a dar este punto de aquí, voy a determinarlo directamente con la altura máxima, ¿ok? ¿Sí? Con la altura máxima, ¿sí? Recordando que aquí no usamos ni velocidad en X ni velocidad en Y, sino la velocidad inicial del movimiento, o sea, de la parábola. No tenemos ni en X ni Y, sino voy a tener esta velocidad inicial y el ángulo con el que nosotros nos estamos desplazando. ¿Ya? Esos dos datos necesitamos para aplicar cualquiera de esas fórmulas, o sea, necesito la velocidad escalar inicial y el ángulo que tenemos aquí. De ahí también yo puedo encontrar cuál es el alcance máximo, o sea, cuánto se desplazó en X, qué distancia. Entonces yo puedo encontrar X máximo, ¿ok? Y también vamos a encontrar lo que habíamos aprendido en lanzamiento vertical hacia arriba, el tiempo de vuelo, o sea, cuánto se demora en subir y en bajar. O sea que nosotros también con esta fórmula podríamos determinar el tiempo de subida o el tiempo de bajada. Porque debíamos acordarnos que el tiempo de vuelo es igual a ¿qué? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como son los mismos, entonces si determinamos el tiempo de vuelo, dividimos para 2, nosotros encontramos cualquiera de los dos, el tiempo de subida o el tiempo de bajada, ¿ok? Entonces, eso es lo que vimos la clase anterior en resumen, ¿ya? Les voy a presentar el, el simulador que estábamos trabajando ayer para, para explicarles ahí cómo va moviéndose cada uno de nuestros términos. Ya muchachos, entonces, si pueden aquí ustedes visualizar, deberían visualizar lo que sería lo que sería el simulador que les había dado en la clase anterior, ¿ya? Denme un segundito. Sí deberían ver, ¿no es cierto? Ya. Exactamente. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos lo que es una parábola, tenemos las diferentes unidades que trabajan dentro de lo que es el movimiento. Ya. Aquí lo que hacemos es activar este de aquí para que nos muestre los recuadros que ustedes pueden ver acá. Nos muestra la ecuación de la gráfica, está para que se cree la parábola y podemos ir visualizando los datos que tenemos. Como ven ahí, estamos visualizando lo que es la velocidad en X. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos la velocidad en X, tenemos la velocidad en Y. Y las dos, si ustedes aplicamos la fórmula de raíz de X de velocidad al cuadrado en X más velocidad al cuadrado en Y, nos va a dar el resultado de la velocidad que tenemos en el punto de acá, ¿ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ir revisando. Eso aquí vamos a ir revisando. Tenemos las distancias, entonces, ¿qué distancia existe desde aquí hasta este punto? Es de X. Y podemos tener la altura, como está acá abajo el puntito, ya vamos a ir revisando. Entonces, vamos acá. Aquí tenemos el tiempo en cero, entonces, todo esto, esta curva que ustedes pueden ver aquí, va a irse graficando en función del tiempo. Entonces, este es nuestro tiempo cero. ¿Qué pasa en el tiempo cero? No hay ningún tipo de movimiento porque no ha recorrido la partícula, no está moviéndose aún. O sea, a pesar de que ahí tiene la gráfica, que es la tendencia donde va a ir, tendríamos en cero en esa posición. Entonces, en esa posición nosotros tenemos que no se ha movido ni en X, no se ha movido ni en Y. Pero nos está diciendo que nosotros tenemos una velocidad inicial. Esta aquí es la velocidad inicial. O sea, en este punto, ¿con qué vamos a disparar? Que es justamente el dato que ustedes tienen acá. Y nos está dando el ángulo de elevación, que es aquí, desde aquí hasta acá. Si ven,
nos está mostrando que hay 70 grados. ¿Sí? Y hasta aquí no le vamos a ver, a tomarle, a considerarle porque es de una altura de un edificio, que eso ya es otro caso que iremos revisando más adelante, ¿ya? Entonces esto sería lo que es lo que sería nuestro simulador. Entonces, como ustedes pueden observar, yo le voy a mover en un segundo, que es justamente los ejercicios que nosotros hemos realizado, con esos datos iniciales. O sea, velocidad inicial aquí se va a disparar con 45 metros por segundo y con un ángulo de 70. Yo quiero ver qué va a pasar en un segundo. Entonces aquí ponemos un segundo, pongo Enter y miren qué es lo que pasó. Entonces en un segundo, en el eje, vamos con las velocidades. Las velocidades ustedes las encuentran en la parábola, ¿ok? Entonces, sabemos que, miren qué velocidad adquirió en X, adquirió una velocidad de 15 casi 4 metros por segundo, ¿no es cierto? Y aumentó la velocidad en Y. Entonces, si ven, hasta las flechitas nos indica en cantidad cuánto ha crecido. Tenemos una velocidad de 32,48, ¿sí? En un segundo. Mientras que si nos fijamos abajo, que es la distancia, y acá también nosotros nos fijamos que es la altura, si yo le bajo este punto, lo hago coincidir con el eje X, me da aproximadamente como 15, digamos que justamente lo que está marcando aquí, 15 metros. Entonces, si ustedes bajan hacia el eje X, ese punto nos dice que es un 15 más o menos aproximadamente. Si nos vamos hacia el eje Y con ese punto, está cerca de los 40 y nos dice que es 37,38 el dato que tenemos. ¿Ok? Entonces, como ven, en un segundo nosotros podemos determinar qué es lo que está pasando en ese segundo, ayudándonos de las fórmulas que vimos anteriormente. Ya. ¿Qué pasaría en el siguiente segundo? Entonces, pongámosle en el segundo 2. Si yo le pongo aquí 2 segundos, lo que va a hacer es desplazarse 2 segundos en el tiempo. Entonces, en 2 segundos, ¿dónde está en 2 segundos? ¿Y qué está pasando con la velocidad en 2 segundos? Entonces, en 2 segundos, como ven, la velocidad en X no cambió. ¿Por qué? Porque sabemos que es un MDU. Entonces, como la velocidad en X no cambió, sigue siendo el mismo valor, como ustedes se fijan. Pero, ¿qué pasó con la velocidad en Y? Miren, la flechita que ustedes teníamos acá, que era mucho más larga, la flechita en Y disminuyó. ¿Por qué? Porque debemos recordarnos que mientras más va subiendo hasta el punto máximo, nuestra velocidad va a ser cero, ¿no es cierto? En Y. Entonces, si ven la combinación de velocidades, entonces el eje X más el eje Y me da mi vector velocidad en la parábola, que es lo que está pasando. Entonces tenemos X, tenemos Y, la velocidad en X no cambia, la velocidad en Y sí cambia por efecto de la gravedad. Y vamos a ver qué pasó en 2 segundos con las distancias. Entonces miren, en 2 segundos la distancia en X, ¿qué pasó? Aumentó casi a 30, justo está entre la mitad, entre 20 y 40, está en 30, correcto. Y si nos vamos al eje Y, en el eje Y tenemos casi un 65, 60, casi 65, como podemos observar, que son los datos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y vamos a ver un segundo más. Veamos con 3. En 3 todavía no cambia, aumentó, pero si ven, la velocidad en Y ya disminuyó considerablemente, menos que en X no. Vamos a poner con 4. Con 4 exactamente, todavía casi sí tenemos un poquito de velocidad en Y, que tenemos casi 3. Vamos 4,5, ya me pasé. Entonces, si vieron, ¿cómo sé que me pasé? Porque la velocidad, ya me pasé del punto máximo, porque nuestra velocidad en Y es negativa. ¿Por qué? Que habíamos sabido, como ya está cambiando nuestro vector velocidad, está moviéndose. Entonces, pongámosle 4,3, a ver si le alcanzo el 0, casi le alcanzo el 0. 4,31, 4,35, ya me pasé. Vámonos 4, también ya me pasé. 1,15, ya casi ahí, miren cómo están. Justo estoy, aún hay un poquito de velocidad, me pasé pero si le quitamos el último decimal, ya casi lo conseguí, que la velocidad en Y se hizo 0. Entonces, como ven, en el punto máximo, la velocidad ha sido 0. ¿Qué tiempo nosotros estamos para que haya alcanzado la velocidad en X, para que haya alcanzado la velocidad en Y, se haya hecho 0?
qué, qué velocidad yo tuve que adquirir. ¿Qué tiempo tuvo que haber pasado? Que haber pasado 4.315 segundos, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el tiempo de su vida también. Si yo le duplico a este tiempo, o sea, si yo le pongo 8.60,3, vamos a llegar al punto de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería el tiempo de bajada. Entonces estoy complementando el tiempo de subida más el tiempo de bajada, duplicando ese tiempo y llegaría mi velocidad a este punto. Y esa velocidad debería ser casi la velocidad inicial que nosotros tuvimos, pero cambiando el signo, que es lo que habíamos aprendido. Entonces pongámosle aquí 8.30, 8.6.3. Entonces 8.6.3, si yo le pongo ese tiempo, miren dónde está la velocidad. Entonces, todo nuestro vector llegó hasta este punto, la velocidad en X no cambió, y la velocidad en Y casi la logramos llegar al menos 45, que ya son los decimales que nosotros manejamos aquí, ¿sí? Que es 42. Entonces, justamente estamos revisando todo lo que les había explicado en este movimiento, lo pueden observar directamente, ¿ok? Sí. Ese sería el punto total. Entonces, ¿qué es alcance máximo y qué es altura máxima? Aquí habíamos puesto 4.615, ¿no es cierto? Que es casi el que estábamos en 6.3. Ya, justamente entonces, ¿qué es las fórmulas, las últimas fórmulas que yo les di? Las fórmulas máximas. La velocidad, exactamente, la velocidad en X nunca cambia. ¿Por qué la velocidad en X nunca cambia? Porque es un MRU. Entonces, en este movimiento, en el eje X, es un MRU. ¿Sí? La única, si ustedes encuentran la velocidad inicial aquí, nos da 15, aquí es 15, aquí es 15, aquí es 15, aquí es 15, a lo largo de toda esta línea va a ser siempre la misma velocidad. ¿Ya? Eso es lo importante de este movimiento. ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen por ahí? ¿Por qué es MRU? Porque en el eje X, como ustedes fueron bien, como pueden observar, en un segundo va a llegar aquí. Vamos para que le vean nuevamente. Entonces, miren, en un segundo, ¿sí? En un segundo más o menos recorrió una distancia de 15 metros, ¿sí? Pongámoslo en 2 segundos. En 2 segundos va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Eso era la definición de MRU, es esa entonces. En 2 segundos, esta distancia que ustedes pueden observar aquí va a duplicarse, ¿sí? Entonces, con eso estamos comprobando que en un segundo pasó 15, con 2 segundos va a pasar 30 aproximadamente, ¿no? Entonces, en 2 segundos, miren, pasó 30 metros y entonces estamos comprobando que justamente lo que era la definición de MRU, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si yo les pongo aquí 3 segundos, en X, aquí nosotros deberíamos sumarle más 15, veamos si funciona la lógica, ¿sí? Justamente le sumamos más 15 en 3 segundos. En 4 segundos deberíamos recorrer 15 metros más, que sería justo los 60 metros que nosotros estamos más o menos calculando, ¿ok? Entonces, por eso es MRU en el eje X, porque aquí estamos recorriendo, como va subiendo, el tiempo que pasa va recorriendo lo mismo en X, en distancias iguales, por eso es MRU, ¿ya? Que sería la condición que manejaríamos, ¿sí? La velocidad en X es igual a la velocidad inicial, sí, porque si ustedes encuentran aquí una velocidad de 15, ya aplicando las fórmulas, esa velocidad va a cumplirse en todo el trayecto, ¿sí? Con que encuentren una velocidad en X, esa va a ser para cualquier parte del movimiento. Porque, como les decía, la velocidad tenemos tres velocidades en este eje. Tenemos aquí la velocidad de la parábola, que es la combinación de la velocidad en X. Pues regresémosle aquí, voy a ponerle un segundo para que veamos, ahí está. Entonces, miren, la velocidad inicial va a ser en este punto en 0, pero no la observamos, por eso le pongo un segundo. Bajémosle un poquito más entonces. Ahí. Dejémosle a 0.01 segundos para que podamos observarle. Ya, miren, ahí estaría. Entonces, aquí la velocidad más o menos que representa los 45 es la velocidad de la parábola, o sea, la que tenemos encima del eje. O sea,
Aquí vamos a tener una velocidad escalar a lo largo de este eje, ¿sí? Pero ¿de qué se conforma esa velocidad? Se conforma de una velocidad de 15 metros por segundo y una velocidad de 41. Si nosotros aplicamos esto con la calculadora, nos debería dar 45 en el punto inicial, ¿ok? Que eso es lo que les quiero explicar. O sea, tenemos tres velocidades de aquí. La velocidad inicial es la de 45, pero la de la parábola. Tenemos una velocidad en X y tenemos una velocidad en Y, ¿sí? ¿Está entendido ya este punto, porfa? Vamos a tener siempre tres velocidades. Una en el eje y una en cada uno de los ejes y una de la parábola, que sería la combinación de las dos. Listo, muchas. ¿Sí? Ya. Y de ahí vámonos, trata de reiniciarle porfa y cerrar las demás aplicaciones que tengas, ¿ya? Y vámonos ahora sí con el último punto que íbamos a revisar. Entonces, más o menos creo que era 4.315. Ya, justamente ahí estaríamos casi en cero manteniendo aquí. Entonces, las fórmulas máximas que yo les indiqué nos va a dar justamente este punto que tenemos aquí, que es el punto máximo. Entonces, si ustedes si aplicamos directamente con el valor de 45, nos va a dar este punto que nosotros tenemos aquí, nos daría directamente ya qué altura va a alcanzar la parábola. Si nosotros aplicamos el otro tiempo que era de 8.63 más o menos, vamos a tener la distancia máxima, la otra fórmula máxima me va a dar este punto de aquí, o sea, más o menos 132.82 metros, más o menos, el alcance máximo, y el tiempo de vuelo me va a indicar este tiempo que nosotros tendríamos aquí, que serían todas las variables que nosotros tenemos dentro de lo que es este ejercicio, ¿ok? Entonces, hasta ahí este simulador nos ayudó muchísimo para que me entiendan cómo es que se forman las tres velocidades dentro de lo que es y cómo se forma igual las posiciones que nosotros tenemos. Entonces, voy a ponerles aquí en el punto 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes ya pueden observar también el vector velocidad, el vector posición. ¿Cuál es el vector posición? El vector posición es justo lo que les indicaba entonces. En este punto, que nos indica que en un segundo, ¿qué pasa en un segundo? Nosotros tenemos aquí hacia abajo lo que pasa en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Tenemos que más o menos ha recorrido casi 15 metros. Entonces, aquí estamos ya formando, miren, nuestro vector posición en X ha sido 15 y hacia la izquierda más o menos es 40. Entonces, estos dos datos forman el vector posición. ¿Sí? ¿Qué pasa con el vector posición? Es un vector, que es un X y un Y. Si nosotros aplicamos eso, eh, sacamos el módulo de estos dos datos, encontraríamos en qué posición se encontraría aquí vectorialmente. O sea, justo la pelotita rojita, en qué punto estaría, ¿ok? Y ahora sí ya vamos a detallar lo que es ya ejercicios, ¿ok? Les voy a compartir nuevamente lo que sería nuestras diapositivas, ¿ok? Ya, entonces ya deberían tener las diapositivas. Entonces, ¿qué tenemos o qué deberíamos hacer con esto de aquí? Ya sabemos, deberían saberse las fórmulas. Con las fórmulas nosotros vamos a solucionar cada uno de los ejercicios. Entonces, como ven, todo lo que yo hice en el simulador lo hice en función de quién, del tiempo, que es justamente cada una de las fórmulas, como ustedes pueden ver, están en función del tiempo, estas tres fórmulas que nosotros necesitamos. Y estas de aquí serían las velocidades y posiciones en la parábola. Entonces debemos recordar, por eso si ven que está dividido en tres partes, velocidad en el eje, velocidad y posición en el eje X, velocidad y posición en el eje Y, y estos son los datos de la parábola, ¿ya? Y acá abajo tenemos que podemos encontrar esos datos directamente. Entonces estos datos de altura máxima y tiempo de vuelo y alcance máximo son datos de la parábola completos, ¿ok? Por eso es lo que les indicaba que estas fórmulas solo debemos aplicar en el punto donde inicio y en el punto donde yo termino, ¿ok? Y vamos ahora sí ya a resolver ejercicios. Entonces, aquí ya tenemos un ejercicio. Ese ejercicio lo que nos indica es que tenemos
tenemos los datos que nos están dando. Entonces, lanzamos una pelota con un ángulo, nos están diciendo justamente lo que yo les indicaba, nos da el ángulo como dato, tenemos el ángulo teta. Respecto al suelo, ¿sí? Entonces, sí, siempre debemos estar claro, y ya vamos a hacer otro de estos, con una velocidad. Entonces, si no les dicen qué es velocidad en X, si no les dicen qué es velocidad en Y, ustedes asumen que esta es la velocidad inicial del sistema o de la parábola. Entonces ya tenemos la velocidad de la parábola, ¿ok? Espérenme un segundito. Ya, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide? Calcular la altura máxima. Aquí tenemos ya un dato que calculemos la altura máxima, ¿sí? De la pelota y el alcance máximo. Entonces, justamente nos está explicando que nosotros vamos a generar, aquí vamos a tener esto desde este punto hasta acá, va a generar una parábola porque nos está diciendo que vamos a determinar puntos máximos. Aquí tendríamos el teta con 30 grados y aquí tendríamos la velocidad inicial con 30, perdón, con 60. Este es de 30 metros por segundo y este es de 60 grados, ¿no es cierto? Ya tendríamos aquí nuestros datos iniciales, ¿sí? Entonces nos está entregando la velocidad de la parábola y nos está entregando lo que sería la velocidad, el ángulo con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer después? Vamos siempre a determinar, aquí en este punto vamos a determinar, siempre va a ser esto cuando ustedes tienen la velocidad inicial, pero ¿en qué? En el eje X. Y de ahí vamos a determinar acá la velocidad inicial, pero en el eje Y. Como ven, ahí ya nos apareció los otros datos adicionales que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestras formulitas, justamente lo que les había explicado en la clase anterior. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Para encontrar velocidad inicial en X, les puse aquí un ratito, control X, ya. ¿A qué es igual velocidad inicial en X? Aquí nos acordábamos de lo que son vectores. Entonces, velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial del sistema por el coseno de nuestro ángulo teta, ¿ok? ¿Cuál es nuestro ángulo teta? Un segundito, mato diseño. Nuestro ángulo, ¿dónde está? Perdí el ángulo. Ya, ahí estaríamos, ¿no es cierto? Eso sería para encontrar lo que es la velocidad inicial en X. Lo mismo vamos a ocupar, aquí estamos ocupando la parte de vectores. Entonces, la parte de vectores, sí, no necesitamos sacar eso. Tienen toda la razón, que ya tienen todos los datos necesarios. Razón que algo me fallaba aquí. Pero saquémosle para que me entiendan qué es lo que estamos haciendo. Ya este es un paso adicional, ¿sí? Para que sepan de dónde salen. Esto deberían hacer en los demás casos, ¿ok? Sí, entonces, para determinar, es para que me entiendan este proceso de qué datos son los que nosotros tenemos y qué es los que nos están dando, ¿ok? Entonces, reemplazamos aquí cuál es la velocidad que nos están entregando nosotros, es 30 metros por segundo, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que nosotros tenemos? Son 30 grados, ¿sí? Son 30 grados, reemplazamos aquí y determinaríamos cuál es la velocidad inicial y que es justamente el puntito que nosotros necesitamos de ahí. Control C, Control V. Esto es igual a 15, ¿sí? Justamente miren, es exacto a 15 metros por segundo, que no es los 30 grados, los 30 que nosotros tenemos. Profe, ¿Vale? el ángulo no es 60. Cierto, cierto. Gracias, 60 grados. Ya, con 60 les quedó 15. ¿Sí hicieron con 60? Sí, ya, perfecto. Y lo mismo vamos a hacer. No entiendo cómo sacar esa fórmula. Esta fórmula es de lo que ya aprendimos en vectores. Si se acuerdan cuando yo les daba vectores, el vector A es igual al módulo, para encontrar a X era igual a ¿qué? Sí. Espérenme, ¿dónde está acá? Ya. Para encontrar, cuando yo les daba un vector A, si yo les decía, aquí por ejemplo, si yo les daba este vector A y les daba que esto tenía 30 grados, digamos,
¿Qué pasaba aquí? ¿Cómo encontrábamos a X? ¿Se acuerdan que les decía busquen aquí a X? Vamos el coseno y el seno. Exacto, lo mismo que Ujú. estamos haciendo. Solo que ahora en vez de decir a X, vamos a decir que B o X y B o Y, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Es lo mismo, solo que con otros nombres. Entonces es igual al módulo. Para el otro es para el seno del ángulo. ¿Ok? Siempre vamos a hacer eso. Ya, profe, gracias. Ya. Y tenemos acá cómo encontrar B o Y, que sería B o Y es igual a lo mismo, la velocidad inicial que yo les doy, que sería de 30 metros por segundo. Creo, así, 30, eso sí, por el ángulo de los 60 grados que nosotros ya habíamos encontrado. ¿Cuánto nos queda la velocidad inicial en Y? Nos quedaría, perdón, 25.98 metros por segundo, ¿ok? Entonces ahí ya tendríamos las dos velocidades. Entonces, para que me entiendan, entonces, esta velocidad en Y ha sido ¿de cuánto? La que tenemos aquí, de 15 metros por segundo, y la de acá tenemos 25 metros por segundo. Si ustedes vuelven a sacar el módulo, vamos ya a obtener la velocidad que tenemos aquí, la velocidad de la parábola, ¿ok? Ya. Ahora sí ya vamos al ejercicio. Esto era para que me entiendan que siempre vamos a tener dos velocidades en cualquier parte de la parábola. Siempre van a haber tres velocidades. Dos de los ejes y una de la parábola en sí. Ya. Y vamos ahora sí a aplicar lo que es nuestra fórmula. ¿Qué nos está pidiendo? Como nos está pidiendo altura máxima, vamos a nuestras fórmulas y pegamos aquí lo que es la fórmula de altura máxima, ¿sí? Que es el dato que nos está pidiendo. Entonces, ¿sí? Me dice altura máxima, yo sé que la altura máxima tenemos dos datos. Y en física les había enseñado, para física, ¿qué necesitamos? Revisando si nosotros tenemos nuestros datos. Tenemos lo que es velocidad inicial, sí nos está dando. Tenemos el seno, sí nos da el seno, tenemos el ángulo y tenemos los valores de gravedad, que sí habíamos visto anteriormente. ¿Qué hacemos aquí? Solo reemplazar en esta fórmula los datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué velocidad vamos a usar aquí? ¿La de 15, la de 25 o la de 30? ¿Qué de velocidad deberíamos usar? El 30, profe. La de 30. 30 porque es la velocidad inicial. 30. Entonces ponemos 30 aquí, el ángulo que ya nos está dando de 60, y aquí les voy a hacer una modificación, o sea, para cuando ya reemplacen los datos, para que vean qué es lo que hay que hacer con esta. Para usar esta fórmula se la debe usar de la siguiente forma. Esto, o sea, la forma de escribir ángulos es como está aquí arriba, pero para que me entiendan deben hacer esto. Seno de 60, y eso van a elevarle al cuadrado el resultado que ustedes tienen. Esa es la forma correcta de usar esta fórmula, ¿ok? Sí, siempre va a ser esa. Y todo lo de aquí abajo, La gravedad va a ser negativa. no, siempre es positivo. En la fórmula es positivo. Como ven, no, estas fórmulas siempre son positivas. ¿Sí? 9.8, ¿ok? Les quedaría ahí. Entonces, ¿qué van a hacer para usar esta fórmula? Primero aplican el seno de 60, eso elevan al cuadrado. Y de ahí sí ya pues, multiplicamos por cada uno de los datos que tenemos. ¿Ok? Ahí ya tendríamos lo que es nuestra altura máxima. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Ya? ¿Cuánto les quedaría ahí, por favor? ¿Sí? Entonces, primero, 30 al cuadrado sería 30 al cuadrado, todo eso por el seno de 60 y eso al cuadrado. Entonces, seno de 60 al cuadrado, todo eso por 30 al cuadrado, y eso dividido para 19.6. Y nos queda 34, así está bien. 34.43. 34.44. 34.44, ¿qué? Metros, ¿no es cierto? Encontramos a qué altura máxima ha subido nuestra pelota, ¿sí? Ha sido a 34 metros, ¿no es cierto? Y nos está pidiendo qué distancia, siempre que ustedes vean alcance máximo, cuando ustedes vean alcance máximo, lo que nos está pidiendo es la distancia que recorre en el eje X. ¿Sí? Estamos encontrando la distancia de X, ¿ok? Entonces, para encontrar la distancia,
nos dice que encontremos el alcance. Tenemos una fórmula directa que es de alcance. Entonces, nos vamos acá, copiamos las fórmulas, pongo aquí y estoy determinando lo que sería la fórmula de alcance. Igual, reemplazamos los datos. ¿Qué velocidad es la que debemos usar? Es la velocidad del sistema, o sea, la de 30. ¿Cuál es el ángulo con el que nosotros debemos trabajar? Es con 60, ¿no es cierto? Y aquí abajo tendríamos 9.8. ¿Cómo se usa esta fórmula? Para usar esta fórmula, primero, les voy a copiar abajo cuál sería el paso que deberíamos hacer. Primero debemos multiplicar y encontrar el seno de 120, porque 60 por 2 encontramos el ángulo de 120. Esa sería la fórmula correcta y esto sí ya metemos en la Profe, calculadora. pero ¿Vale? esa fórmula es para sacar, o sea, la distancia en X, ¿verdad? Exactamente, estamos buscando lo de aquí. A ver, la distancia acá. Esto es alcance máximo. Entonces, esto es mi Ah, X ya. máxima. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Gracias. sí, exactamente, el taller es un ejercicio igualito al que está aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos Profe, ¿y si no tengo calculadora? Es que se me dañó, o sea, no sirve. ya la de la cálcula del celular. Es que no sirve. No. Ay, profe, ya cagué en su prueba, pero bueno, gracias. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de aquí? Aplicamos directamente como ustedes pueden ver. Primero, siempre deben sacar el seno de 120. Entonces, tengo seno de 120. Todo esto Profe, una por 30 pregunta. al cuadrado mande dividido para 9.8. Así los Profe, 79, sí te escucho, 79.53 metros. ¿Mande? ya verá. En la parte del seno al cuadrado, elevado al cuadrado, le aproxima, ¿a qué le aproximó? ¿En qué? ¿En la altura máxima? Sí, Ya, o sea, le metes en la cálculo directamente, no le aproximas. O sea, primero haces seno de 60, pones en la calculadora. Ese resultado elevas al cuadrado. Y eso multiplicas por 30 al cuadrado. ¿Sí? ya, profe, gracias. Primero sacan los senos con la calculadora y de eso multiplican por los demás valores. ¿Sí? Lo único que quiero es que entiendan la diferencia entre las dos fórmulas. A la fórmula de altura le multiplican al ángulo por 2, mientras que en la de altura primero sacan ese ángulo y después elevan al cuadrado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estas dos fórmulas. ¿Ok? Ahí tendríamos lo que es este ejercicio. ¿Sí? Claro, muchachos, no hay ningún pierde hasta aquí. Es súper fácil esta parte de lo que es movimiento parabólico. Si Profe, vieron las tres velocidades que existen, estamos correctos. ¿Mande? disculpe, profe, siempre vamos a necesitar buscar la velocidad de X y la velocidad de Y. No necesariamente en estos casos, pero aquí les expliqué para que vean de dónde salen las velocidades, para que me entiendan más a detalle por qué hay tres velocidades. Por eso les saqué cómo sacar los trazos, ¿sí? Pero en este Ay, caso, solo deberíamos haber aplicado esta fórmula y esta fórmula de acá. Esto sí vamos a usarlo luego, es para que se vayan acostumbrando, ¿ok? Ya. Entonces, ahora sí, vámonos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, como ven, nos está pidiendo que determinemos qué. Lanzamos un proyectil al suelo con una velocidad de 100 metros, entonces, como no nos dice igual, no es de X ni es Y, entonces, esto de aquí sería ¿qué? Este es nuestro dato de velocidad inicial, ¿ok? Con un ángulo de 45 y tenemos nuestro ángulo teta, y nos pide que calculemos la velocidad del vector en cualquier posición. Solo es un ejercicio, como el que les puse anteriormente. Entonces ya les había explicado, ustedes tienen su parábola, siempre va a generar una parábola, pero ahora ya no nos está pidiendo ningún punto máximo, sino nos está pidiendo que encontremos una velocidad a los 3 segundos. Entonces digamos que para mí, aquí va a haber, estos son 3 segundos. Y digamos que por acá son 8 segundos. Entonces, aquí yo me está pidiendo que encontremos el vector velocidad y el vector posición, ¿ok? En cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que aquí son 3 segundos, sabemos que aquí son 8 segundos y que aquí vamos a tener una velocidad, acá vamos a tener otra velocidad a los 3 segundos, a los 8 segundos, pero nos pide vectorialmente. Como nos pide vectorialmente, entonces yo voy a tener que encontrar una VY y voy a tener que encontrar una VX en esos puntos. Acá también voy a tener que encontrar, no, pero como ya está bajando es al revés, esta de aquí no le hagan caso, voy a tener una BY hacia abajo, va a ser negativa porque ya nos pasamos del punto máximo,
Y acá vamos a tener una Bx, que es la misma que ya encontramos hace un momento. Entonces aquí sí vamos a usar lo que habíamos hecho hace un momento, ¿no es cierto? Primero, vamos a encontrar aquí. Exactamente, entonces ahí tendríamos lo que es, primero deberíamos encontrar la velocidad en x. ¿A qué es igual la velocidad en x? Sería nuestra velocidad, que sería 100 por el coseno de 45 grados. ¿Sí? Y vamos a encontrar también lo mismo para x, para y, perdón. Entonces para y, les quedaría velocidad sería 100. Aquí no le topamos. Control Z, velocidad inicial. Aquí sería 100 por el seno de 45. Como es un ángulo de 45, les va a dar siempre el mismo valor en los dos términos. ¿Ok? Entonces, sí, nos quedaría 100 cos de 45 ha sido 70.71. Muy bien. Entonces, 70.71. Siempre que tengan un coseno de 45 grados, va a ser el mismo ángulo porque justo estamos dividiendo. Profe, 70.71 es en X. Y en Y también. Ah, ya. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cuánto vale un cuadrante, muchachos? Es lo que les decía ¿cómo se llama? En vectores. Un cuadrante vale 90 grados. Si yo le divido a 90 para 2, ¿a cuánto me queda? A 45, por lo tanto estoy dividiendo justo a la mitad del cuadrante y X y Y van a ser idénticos. ¿Sí? Por esa razón. Entonces ahora sí, ya encontramos lo que es la velocidad en X, ya tenemos lo que es la velocidad en Y. Entonces vamos a sacar a los 3 segundos. Entonces vamos a encontrar el literal A. Nos está dando tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo único que voy a hacer aquí es esto. Como sabemos que en X es un MR1, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que la velocidad a los 3 segundos, ¿cuánto sería? Sería la velocidad en X que nosotros ya encontramos. ¿Cuál signo de multiplicación? Ah, sí, exacto, signo de multiplicación, así es, este por también, ya. Entonces, la velocidad a los 3 segundos en X, ¿sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que va a ser igual a la velocidad inicial, que es la de 70.71. ¿Por qué? Porque en X es un MRU, entonces justamente aprendimos de eso. No va a cambiar nunca esos datos, ¿ya? Y vamos a encontrar la velocidad, que es lo que nos pide, la velocidad en Y a los 3 segundos. Vamos a copiar la fórmula, ¿vale? No entendí muy bien por qué era o sea, lo que acaba de decir de los 3 segundos, no entendí por qué es igual a la velocidad en X. Porque en X, verás, aquí en X, tú acabaste de encontrar aquí la velocidad de X. ¿Cuánto vale aquí? Eh, 70.71, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí en un segundo, ¿cuánto va a valer? 70. Acá, 70, acá, 70, acá, 70, acá, 70, porque en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si tú encuentras la velocidad inicial, esa velocidad va a ser en cada uno de los puntos en X. ¿Sí? ya. Listo, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Y vamos a encontrar lo que es la velocidad en Y. Y la velocidad en Y, entonces aquí voy a la velocidad en Y, pero ¿en qué tiempo? Aquí solo les pongo así, a los 3 segundos va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Vamos a reemplazar esto, voy a copiarle de aquí abajito otra vez, entonces sería la velocidad a los 3 segundos, tenemos que esta de aquí. ¿Cuál es mi velocidad inicial en Y? La que nosotros nos dieron, la que calculamos anteriormente, que era 70.71. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9.8. ¿Y cuál es el tiempo? Los 3 segundos que nos está pidiendo. Entonces aquí ponemos 3 segundos. Metemos todo eso en la calculadora y nos da el valor de la velocidad a los 3 segundos. ¿Por qué uso esa fórmula? Porque esa es la fórmula que nosotros aprendimos al principio. Por eso les decía, si se aprenden las fórmulas de MRU, vamos a tener cada una de las fórmulas que nosotros ya sabíamos. ¿Por qué usamos esa fórmula? Porque esta fórmula de aquí es MRV. ¿Sí? Si se acuerdan, o es caída libre o lanzamiento vertical como nosotros manejamos, ¿ya? Entonces ya tenemos lo que es la velocidad en X y la velocidad en Y al otro segundo. Como nos pide que encontremos un vector, lo único que vamos a hacer es escribirle como vector, entonces. La velocidad
a los 3 segundos, pongámosle así, la velocidad a los 3 segundos, ¿qué pasó? A los 3 segundos ha sido igual a ¿qué? Vamos a escribirle como vector, nada más, solo un hilo, sería 70.71 punto y coma ¿qué? 41.43. Punto y coma. Punto y coma. ¿Ya? Y todo esto está ¿en qué? En metros por segundo, que es justamente lo que aprendimos a escribir en vectores. Y ya tenemos ahí la velocidad escrita, justamente acabamos de encontrar como lo hicimos en el simulador. 41.31, sí. ¿Está bien? Profe, no sería poner la velocidad en X en vez de 70,71 poner velocidad total a los 3 segundos. Por eso Porque la si en el velocidad... plano cartesiano le graficamos, pues que si en el plano cartesiano le graficamos con 70,71 va a salir en otro punto. No. Pero verás que esta es la de velocidades. El plano cartesiano dibujamos lo que son las distancias. Estas son velocidades. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Y ahí tendríamos las velocidades, ya muchachos. Quedemos hasta ahí en este ejercicio. Vayan a sus aulas virtuales. El ejercicio que está propuesto es igualito al que está aquí, pero está aumentado lo que es velocidad, tiempo de vuelo. Entonces, para el tiempo de vuelo solo van a tener que usar la fórmula adicional que tenemos de tiempo de vuelo. ¿Ok? ¿Sí? Ya, entonces... Ya tiempo ahí, profe. ¿Cómo? Ya nos da tiempo. Sí, ya... Ahí no. mismo. Sí, yo ya... No, ustedes deben calcular el tiempo de vuelo con la fórmula de alcance de tiempo de vuelo, con la fórmula de acá. ¿Con esta de aquí? Sí, usamos esta de aquí, hicimos. Esta de aquí también hicimos. Ustedes van a tener que usar como taller esta fórmula adicional. ¿Sí? Profe, y este para sacar el tiempo de vuelo solo se utiliza para parábolas, ¿verdad? Exactamente. El ejercicio que les puse es igualito a este que está aquí. Solo que les pido que también calculen el tiempo de vuelo, entonces van a tener que usar esta fórmula también. O sea, 3 datos es lo que les pido en el... Profe, ¿Manden? ¿cuántos Igual ejercicios? este ejercicio. Un ejercicio, una investigación y cierto, y lo que les pedía que hagamos ayer. Entonces les voy a compartir lo que les quiero que tienen que hacer, mejor dicho. Rapidito. Hasta eso vayan abriendo sus aulas virtuales, ¿ya? Profe, ¿puedo poner en el ejercicio 1 por fin? Les pongo en el ejercicio 1. Y ahí está. Me la entregué. Profe, ¿Mandé? es muy tarde para decirle que no entendí cómo sacar la altura máxima. Altura máxima, como ves ahí, ¿qué haces? Reemplazas el valor de velocidad que te da directamente, como ves aquí, en la ecuación, reemplazas el ángulo en la ecuación. Primero debes sacar esto en la calculadora. 60, seno de 60, eso al cuadrado, multiplicas por el ángulo y divides ya multiplicas por el valor de la velocidad al cuadrado y divides para el lado. Y esto es en la cálculo. ¿Sí? Ya. O sea, primero tengo que sacar el Seno del ángulo. seno y luego multiplicar. Seno del ángulo al cuadrado y de ahí multiplicar y dividir. Ya, profe. Ya. Entonces, Gracias. les presento lo que les pedía justamente en la clase, es que ustedes van a hacer esto. Lo que tienen que hacer es, van a mover esta diana que tienen aquí en una posición. Y de ahí van a tener que mover la altura, solo le dan un clic ahí, le mueven la altura, mueven el ángulo y mueven la velocidad. Esta de aquí con la ¿Dónde está primera, ese link, profe? está en la pregunta, está puesta. Cuando ya les ya. toque la pregunta aparece el link. Entonces, cuando ustedes tienen aquí, deben hacer este proceso. Si ven que yo no le atiné, entonces este proceso también lo ponen. Entonces necesito un poquito más de ángulo para yo alcanzar. No importa que aparezcan tantas líneas azules, sino importa que ustedes hayan llegado al proceso. Y hacen eso, le toman captura de pantalla, le ponen un Word, transforman a PDF y le suben. ¿Sí? Profe, ¿dónde dijo que estaba eso? En el aula virtual está subida. Profe, Ya se está en la ese es el lección. taller. Dice, Y el link, dice profe, el taller link de parabólico. esto, ¿dónde está? El link está en la Profe. pregunta cuando les toque. Ah, ya. Cuando les toque la pregunta ya les va a aparecer el link.
Ah, ¿En qué curso no se les agregué preguntas? Ya voy. ¿Qué curso? En el B. Ya eso no me demoro, ya les pongo las preguntas. Profe, exactamente dónde está, perdóneme mi ignorancia. Profe, una pregunta. En donde dice investigue 10 posibles aplicaciones del movimiento parabólico, solo ponemos 10 ejemplos, ¿verdad? Ajá, pero de los que datos, verán que les estoy diciendo ahí, debe ser de ingeniería y debe ser de otro que... Profe, dice deporte e ingeniería. Ya, de esos dos, exacto. Ya deberían poder el curso B. ¿Quién más tiene problemas? ¿Todos los cursos ya pudieron entrar? hay como retroceder, profe. Sí, Profe, ¿mande? si pide deporte e ingeniería, ¿serían 5-5 o los que queramos? Lo que tú quieras, pero si debes Profe, tener de mi los dos. internet está lento y no se me carga la prueba. Y ya voy como 7 minutos esperando. ¿Y O ahora? sea, no se me, o sea, ya empecé y no se me carga. Por la culpa de mi internet. Profe, ¿Mande? una pregunta. Donde dice investiga 10 posibles aplicaciones del movimiento parabólico, ¿es 10 de deportes y 10 de ingeniería? No, 10 en total. O sea, 5-5. Sí, podría ser 5-5 ya. Quedamos 5-5. Ah, ya. Profe, ¿Mande? ¿dónde hay que subirle las capturas de...? En la pregunta mismo, solo les deja subir archivos. Ah, ya, gracias. ¿Qué tiene la siguiente? Les voy a modificar para las 10:50, ¿les parece? Sí. ¿Qué tiene la siguiente? Educación física. ¿A qué horas empieza? 10:50, ¿no es cierto? Sí. Desactivo hasta las 10:50, ya para que tengan más tiempo. Por si Profe, acaso, cualquier tipo de ingeniería Sí, en eso de los ejemplos. cualquiera, ajá, con que sea ingeniería y deben especificar qué es ingeniería y ponen en los ejemplos. Profe, ¿qué dice? Justo cuando prendo, dice usted acá. Tengo que poner el literal y de ahí las respuestas. Sí, por favor. Si es el del ejercicio, sí, ponen el literal y la respuesta. Ajá. Profe, en el link que nos mandó usted, podemos hacer en cualquier lugar, podemos poner el punto rojo. Ajá, en cualquier lugar, pero ese para los 5 ejercicios no le deben mover. Entonces, le dejan Profe, aquí, ¿Cómo para los 5 ejercicios? son 5 fotitos que deben enviar, ¿no es cierto? Ah, profe, 5. Ajá, 5 son. Y Entonces, el punto debería estar en diferentes lados. no. El punto siempre ahí, pero estos son los que vas moviendo. ¿Sí ves? Profe, una pregunta. ¿Qué Ahorita me voy acabé de moviendo? ¿Qué voy entrar a la moviendo? prueba, pero Ah, me dio, o ya. sea, el límite de tiempo es 40 minutos, ¿verdad? Ajá. Pero yo ahorita me acabé de entrar y me sale como que si tengo 30 minutos. Sí, ya les voy a extender hasta las 10:50, tranquilo. No importa si ya estoy adentro. No importa que estés. Ah, ya. profe, se puede retroceder. Sí, Profe, pongo los deportes, por ejemplo, si me toca ese deportes, pongo el tipo de deporte que se utiliza, el tipo de movimiento parabólico. claro. Profe, ¿verdad? Está bien si es que pongo como en deportes como trayectoria de una pelota de golf. Sí, Profe, 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 puede son ser el cinco, saque son de 5 boli ejemplos. el saque de 5. boli, claro. cuando pasa la red. Ajá, porque siempre se deben elevar. Exactamente, es un ejemplo. Muy bien. Profe, No entiendo. son 5 ejemplos, ¿verdad? De ese del cañón. Sí, son 5 ejemplos. 5. Pero, ¿Sí? ¿pero qué Puede ponemos? ser ¿Qué ponen cuando igual? lanzamos la pelota de básquet al aro. También funciona. O sea, ¿qué ponemos? O sea, 5 fotos de qué le De mandamos, profe, del cañón. del cañón, ajá. Entonces verás. Ya, pero Tú ¿qué le tiene que coges, haber? mueves la diana y le dejas ahí en 25, ¿ya? Aquí tú puedes modificar altura, Ya. puedes modificar el ángulo y puedes modificar la velocidad. Esos 3 datos debes modificar 5 veces excepto la diana, ¿ok? Y debes atinar. Ah, ¿tiene que estar en 25? No, tú le pones a pero para los 5 ejemplos puedo ponerle acá si quieres. Ah, Pero ya. no le topas Ya. para los 5 ejemplos. Estos 3 sí. No importa si me sale mal, ¿verdad?
Obviamente, pero debes atinarle y ahí me mandas la foto. Ay, profe. Gracias. O Profe, sea, profe, tengo que mandarle 5 fotos de cada vez que le doy a la Diana. Exacto, pero moviendo estos parámetros cada vez. Cada foto debe mover una vez el parámetro. Los Ya, tres profe, parámetros. Ya. profe, no entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Cómo investigué 10 aplicaciones del movimiento? Y esas aplicaciones en donde ustedes pueden ver en la ingeniería, en el deporte, ¿dónde han visto ustedes movimiento parabólico? ¿En qué deportes? ¿Y qué, ¿en qué? en qué deportes y en qué ingeniería? Ajá. Ah, ya, de ya. cada uno. Contaría con... O sea, 5, ¿verdad, profe? Sí, 5-5. Ah, ya. Profe, en esos deportes podría ser la trayectoria de una pelota de gol. Sí, pero ya me dijeron, ese ya es copia. Ay, profe, yo recién Profe, verá que yo puse, yo le pregunté, yo le dije. Ya saben que no me gusta la copia. Es copy-paste. ¿Qué más podemos poner? No sé, pues eso es de investigación. Profe. O sea, busca en internet. Profe, ya modifiqué. ¡Vele! Cuando busca, le salen esos. Y che, ¿Vale? aquí en una me dice que mira la distancia que ha recorrido al caer la pelota. ¿Hago con la fórmula de alcance máximo? Así es. Distancia, ajá, alcance máximo. Ahí ya la tiene. Profe, la distancia que ha recorrido al caer, ¿con qué fórmula hago? Perdón, ¿cuál me dijiste? No te escuché bien. La distancia que ha recorrido al caer. Eso eso es. es alcance máximo. Alcance máximo. Ya, profe. Profe, el triple salto valdría como parabólico de deporte. El triple salto. No, pues. Sí, ese donde saltan y caen en una arena. Sí. El último paso, en el último paso que saltan hacen parabólico, ¿sí? Allá. Profe, y el Profe, salto ¿cómo se de llama ese deporte que la gente va corriendo y se lanza? ¿Cómo o sea, que tiene un palito y se impulsa en el palito y se lanza para cruzar un tubito? ¿Me entiende? Sí. Salto. No, el béisbol puede ser, profe. Sí, también funciona eso. Profe, puede ser equitación. Equitación. Lo del caballo ese. Pero justo cuando salta, también podría Ajá. funcionar. Profe, ¿cómo se llama esa cosita? Esa cosa que le digo, salta en el palito y cruza otro palito. Búscale en el internet qué te aparece. No me sale el nombre tampoco. A ver. Ay, Dios. Oiga, profe, se me va a acabar el tiempo y yo estoy haciendo su jueguito ese, ¿verdad? Ese es el A mí me objetivo. salió salto con pértiga. ¿Qué se llama eso? Pero puede aumentar el tiempo, por favor. Ya estoy haciendo eso. Justamente en eso estaba ya. Que me distraen. Eso. Profe, el lanzamiento del disco es un deporte. El lanzamiento Esto con es disco. de Simone de Ley. Ajá. También funcionaría porque justo ya cuando lanza va girando y hace el movimiento parabólico, ¿sí? Profe, no me aparecen ingenierías. O sea, ya tengo una. ¿Ya? Por eso es investigación. Pero no encuentro. No. Profe, ¿cómo ingeniería? No entiendo. Cualquier tipo de ingeniería. Tienen ingeniería civil, tienen ingeniería electrónica, química. Profe, ¿y si usted mecánica. lo puse de deporte? Es que son 5-5. Profe, la física mecánica. También funciona, pero deben poner el ejemplo, pues. ¿Qué pasa ahí? Y che, para el de deporte puede ser el lanzamiento de bala, ese que cogen una pelota de metal También. con Sí. El disparo de un misil militar sería en ingeniería, podría ser. Sí, sería ingeniería armamentística, muy bien. Editar ajustes. Ya les pongo hasta 50. Profe, un movimiento parabólico de un deporte podría ser el clavado en la natación.
Sí, porque es la mitad de la parábola, también funciona. Profe, puede ser la Oiga, trayectoria profe. de una bala. Oiga, profe. También, pero depende de cómo le lances, debes decir que porque si le disparas... Profe, puede Profe, ser profe, en su juego tenemos que entrar al que dice intro o vectores. A cualquiera le lleva el mismo jueguito. Profe, ¿la parábola en la ingeniería se puede usar para construir puentes o para la fabricación de antenas parabólicas? Sí, muy bien. Profe, del ejemplo de deportes puede ser gimnasia. Gimnasia. ¿Y en qué parte estamos aplicando la parábola? Es que hay unas partes donde se lanzan y luego puede Puede caen. ser el disparo de un cañón. ¿También? Sí. Profe, ¿cómo llama ese Oye, póngale deporte? en la Que saben coger una roca o no sé, que lanzan una cosa grande y como giran como trompos esos manes y lanzan. lanzamiento de bala. Ah, eso. Sí. La arquería sí es un deporte, ¿verdad? También funciona la arquería, justamente si usted, esa es la aplicación del parabólico. Editar. Profe, otra cosa de ingeniería que captura podría de ser. uno. Perdón, no les escuché porque hablaron al Otra mismo cosa tiempo. de ingeniería que puede ser. Véanle, busquen qué otra ingeniería, o sea, entren en la Una ingeniería y vean parecida. parabólico. Póngale en cualquier ingeniería que se les ocurra en el internet y póngale en aplicación parabólico. A ver qué les va saliendo. Sí. A ver qué dice. Profe, una pregunta. ¿Se podría aplicar el movimiento parabólico para una concha acústica? Ver otra vez, ¿cómo? ¿Se podría aplicar el movimiento de la parabólico en una concha acústica? Sí, por la parte del sonido que se distribuyen las ondas a través de la concha. Profe, en deportes puede ser un saque de boli. También. Ya dijeron. Puede ser, profe, también la Ya, fabricación de una antena parabólica. Sí, pero ese Yo ya puse eso. Profe, ¿y si lo de la arquería se repite lo mismo y lo mismo? Profe, escuche. La concentración de una radiación solar en un punto mediante un reflector parabólico puede ser. Sí, Profe, ¿cómo es eso de ingeniería? No lo cacho. en ingeniería, en cualquier tipo de ingenierías que pueden encontrar. En medicina Ah, pueden ver en medicina, en cualquier tipo que funcione pueden aplicar. Aplicaciones en las Profe, diferentes carreras. en la plataforma me aparece la conexión de red se ha perdido, ha fallado y el guardado automático. ¿Cuál curso? Y miren, el C. En el Espera que si es que hago algo se me va a borrar todo lo que estoy haciendo. Sí. Cópiale en una hojita lo que estabas haciendo y si no me Ay, envías. ay, no puedes Vamos a extrañar. editar ajustes. ¿Se te fue el internet? No, por eso sigo hablando aquí, profe, porque no se me fue el internet. No, actualízale, espérate un ratito. Les doy más. Ya dijo que ha ocurrido un error al procesar sus respuestas. Él dice a continuar, no sé, pues es que su página está media loca, ya se borró todo. Profe, ya no me salen más de ingeniería. Profe, ¿qué es tiro parabólico? Profe, si me dice tiempo total en el que se permanece en el aire, ¿sería tiempo de vuelo? Sí. Ya. La velocidad inicial es negativa, no. Profe, no puedo hacer nada. Miren, Ya. puede ver lo que le mandé al grupito, porque En no el puedo C, hacer a ver, nada. ¿en Lo cuál de la estamos? ingeniería y esos movimientos. Muy bien, ya sí está bien, el que me enviaron sí está bien. Y también, Profe, ¿el deporte de arco y flecha puede ser también un tiro parabólico? sí. A ver, en el C, ¿quién tuvo problemas en el C? No, miren. Ahorita vuelve a entrar, ¿ok? Ya te activo otra vez, ya te activo otro intento, ¿ya? Entra A otra vez. ver. Temporización, calificación. Ya, ahí ya podrías entrar otra vez, ¿ok? Ay, pues se me reinició todo. ¿Qué es? Profe, no entiendo eso del juego. ¿Qué tengo que poner? ¿Vectores? ¿Drag? ¿Me dice drag? ¿O qué pongo, profe? Pero, Profe, no me funciona el juego.
¿Por qué no funciona el juego? ¿Qué pasó? ¿Qué te Yo dice también guapo? creo que no funciona. Oiga, profe, ¿por qué no puso profe. para poner A, B, C o D? Para que no copien. Profe, no puedo. Me Eso no dice es que ha copiar, cometido un profe. error. Otra vez. Verás, ¿sabes qué? Hazle en el Word y me envías el Word, ¿ya? Más fácil, tranquilo, ya. Todo en el Sí, Word. profe, no puedo. Verás, hazle en el Word y me mandas una foto al grupo y yo te cualifico desde ahí. Ya. ¿Y cómo tengo las preguntas, profe? Es que no puedo avanzar. Ah, las preguntas. Ah, no, ya me sirvió. Olvídelo. Solo no me sirve la primera pregunta. Porque si me salto a la segunda, sí me aparece la segunda. Pero el momento de lanzarla, o sea, como poner siguiente página y guardar en la primera pregunta, se me sale. Entonces, igual, hazle en Word entonces y le tomas foto y me envías. Puedo mandar por WhatsApp. A ver, A usted mándame no. un mensajito para mandarte las preguntas. Profe, no encuentro eso de ingenierías. Yo tampoco. A ver, póngale ya, pongan deportes, Yo ya. tampoco. Es que no hay. Ya pongan los 10 de deportes, ya. Ya, gracias, profe. Profe, ¿Manden? yo no puse deportes, pero puse así como que ejemplos que encontré. También funciona, les acepto, no hay problema. Ya. A ver, ¿quién me pedía las preguntas? ¿Dónde estamos? Curso B, taller parabólico. Aquí estamos. Intentar resolver el cuestionario. ¿Dónde está? Anulación, editar, administración. Teacher. Profe, una pregunta. ¿Mande? ¿Cómo hago el simulador, profe? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Pero dentro del simulador, mueven esta diana que está aquí. Esa le dejan para Ya. los 5 ejercicios y ustedes deben mover altura, deben mover el ángulo y deben mover la velocidad para atinarle a la ¿Cuál diana. es lo que no tenemos que mover? La diana. La diana le mueven una vez, la primera vez, y le dejan en una posición. Y ahí sí modifican la velocidad, modifican la altura y modifican el ángulo para atinarle. ¡Ay! Casi me sale, profe. ¿Cuántas veces hay que hacer? Ya. Esto que les estaba Ay, poniendo. no. A ver, en el C. Y eso tengo que modificar 5 veces y las 5 veces le Profe, Y las pero 5 una veces deben atinarle. pregunta. ¿La diana es el cosito con el cosito blanco que estaba en el piso? Ajá. O sea que esa no Profe, le ¿sí tengo está que haciendo mover. A esa Solo no- tengo Profe, que me salió la primera. cambiar la Así dirección y es. todo eso del cañón. Así es. Ah, ya, Son gracias, el profe. cañón, altura y ángulo. Y velocidad. Los 3 datos se deben modificar. Profe, me salió la primera. ¿Ya? Son ¿Seguro? imposibles. Sí. Eso ya es trampa ya. Ese sí es hacks, profe. Ya lo hago de nuevo. Ya. A ver. Yo también, demasiado Illuminati. Profe, no entiendo qué tengo que hacer en eso del jueguito. A ver, Profe, en el ¿dónde le jueguito, pongo verán. el lab? ¿En drag o vectores? En vectores, póngale, creo que que les quedaría mal. Verán. Entran al jueguito, la primera vez ubican esta diana en cualquier posición. ¿Qué pasó aquí? Profe, estoy haciendo 10 veces y le juro que no me sale su cosa. No entra. Ya, entonces verán, aquí les aparece, ustedes lo Profe, ubican profe, en perdón por cualquier lugar. interrumpirle, pero entra al juego y ¿en qué pongo? ¿En intro, vectores, drag o la...? Pónganle en intro. O sea, cualquiera les va a demandar ya. Entonces, aquí mueven la diana, le dejan ahí, ¿ok? En una posición. A esta no la vuelven a topar. ¿Qué si van a topar? Van a topar esto de aquí, van a topar el ángulo y la velocidad. Y deben atinar. ¿Sí? Y van modificándole hasta que... Profe, le toque cada la vez. segunda. Le puse el... ¿Sí? Y van modificándole cada vez y van viendo qué es lo que va a pasar. Ya. Y profe, ¿de capturas de qué nomás tengo que...? Ya, entonces, con esta altura, este ángulo y esta velocidad, una captura. Ya. Después modificas la altura otra vez y deberías otra vez Profe, modificar. ¿por dónde se le modifica? ¿Puedo borrar, profe? ¿Puedo borrar las otras flechitas? Sí, no puedes, o sea, no puedes borrar, si no Profe, van a ¿y si me sale la primera?
Ya, pues póngale en la primera. O sea, hay que hacer 5 veces, pero con diferentes alturas y así. Ajá. Profe, abrí ese link y me abrió intro, vectores, drag y la... ¿Cuál pongo? Póngale en intro. Profe, ¿cómo le aumento la altura del cañón? Le cogen, le seleccionan, le tienen aplastado y le mueven hacia arriba o hacia abajo. Igual en Hay el que hacer, cañón. profe. Profe, ¿qué tan alto debe estar el cañón? No, y eso ya depende de usted. Eso ya Ah. no. Eso ya. ¿Cuánta? ¿Cuál es de qué mover, profe? El cañón. Verán, el Hay cañón. que poner en sus conclusiones. Si ustedes Profe, o mueven sea, la ¿cuántas altura, veces debo de hacer? 5 Subiendo veces. la altura. 5. 5. 5. Ya. A ver, muevo el cañón, profe. No, mueven la altura. Ya. Y por efecto de mover la altura, el cañón deben moverle y la velocidad les afecta. 5 veces solo eso. Sí. ¿Y la velocidad también le movemos? También debería moverle para que mejore. Ay, casi latino, profe. Profe, ¿y si sí latino? ¿Y si sí latino? Si le atinan, le toman fotos, le ponen en el Word y ya empiezan a hacer su documento. Profe, esa cosita roja que no me dijo que le mueva al principio, ¿le tengo que mover cuando ya cambie de altura? No es necesariamente, ¿no? Porque tienen que irle acomodando. Profe, si la tiene 2 veces. Ya, pues te faltan 3 más. Profe, ¿cómo calculo el tiempo que está en el aire? Con la fórmula que les di de tiempo de vuelo. Con la que les di ayer. ¿Cómo era, profe? Tiempo de vuelo es igual, a ver, te comparto rapidito. Profe, tengo una pregunta. A ver. Es en la misma diana, ¿cierto? O sea, solo vamos cambiando la altura y la distancia, solo sí. en la misma diana. Ajá, exactamente. Gracias. Y ahí deberías tener la fórmula de ahí abajo, es... Ya, espera un tiempo de vuelo. ratito. Solo tomo foto. Ya, gracias. Profe, digamos, si la atiné a la tercera, le mando captura, o Sí, sea, porque ya ahí no estoy me tocó hacer ajá, 5 veces. Exactamente. Sí, le tienen a la tercera y de ahí siguen modificando, así que deberían tener un montón de líneas cada ejercicio que me ven enviando, deberían tener 3 ya. líneas. Comprobando que... Solo es una ya. captura, o sea, en total sí hay que mandarle 5 Es que a mí se me borran las líneas. Si Se me están borran, borrando. sí, se van borrando. Sí, ven, a mí también se me están desapareciendo las líneas. Pero como van haciéndolo rápido, pueden capturar. O sea, solo hay que enviarle un screenshot. 5 O sea, una screenshots, ya. porque Solo son uno. 5 ejercicios. No son 5. Profe, tiene que llegar solo a lo rojo, ¿verdad? O sea, a cualquier parte de la diana. La perfección debería ser a la mitad. Profe, le convertimos profe, a para ver, para sacar el tiempo total que permanece en el aire, se necesita la fórmula de alcance máximo. No, el tiempo de vuelo. Ya les puse ahorita. El tiempo de vuelo y la distancia que ha recorrido, eso es Ahí el sí alcance como máximo, saco ¿verdad? ese es el alcance máximo, así es. Ya, listo, profe, gracias. Profe, ¿con qué saco la distancia o no? ¿Con qué perdón? O sea, ¿con qué fórmulas calculo la distancia? Con las máximas. Todo es con las Ya. máximas, como hicimos el primer ejercicio. Ya, profe. Vamos al D. Profe, ¿le puedo mandar por WhatsApp mis capturas? Es que, profe, le juro que intento mandarle por... Sí. Pero no puedo mandar, no me No hay sirve. problema. Pero le voy a mandar. Espera un rato WhatsApp. Editar temporización. Ya todos tienen hasta 50 para enviar. Profe, no entendiendo, solo hay que mandarle una captura. No, son 5. Son 5 de ejercicios diferentes. ¿Con cuál que les estoy presentando ahorita? En una le puedo hacer 2, profe, porque para que no se me borren. Y luego les mando otras 2 más. Profe, ¿con cuántos decimales Capturas hacemos? una vez, pegas. Capturas otra vez y van... Es que capturan una pantalla, Ay. siguen trabajando, capturan otra vez y van pegando. Profe, ¿con cuántos decimales hacemos? Con 2. Profe, no me dejen visto. ¿Cuál? ¿La que me mandaron de la foto del ejercicio? Profe, ¿cuál? Sí. Fórmula el seno al cuadrado. Primero haces seno de 37, eso Ya. elevas al cuadrado. O sea, eso hago primero. Seno de 37 primero. Ya. Eso Ya, al profe, cuadrado.
Y de ahí ya te Y sale. luego 20 al cuadrado. Exactamente. Ya, profe. Gracias. ¿Qué es esto? Profe, ¿Manden? ¿cómo es esto? Las tres conclusiones ponemos, o sea, de las capturas igual. Exacto, es de lo que ustedes están viendo. ¿Qué sintieron? Profe, si no me dice la velocidad, o sea, ¿qué velocidad? Si no me dice qué velocidad es, voy a asumir que es velocidad inicial, ¿verdad? Sí, así es. O sea, profe, ¿Y por qué me están enviando por WhatsApp los demás? Profe, ese Profe, fue yo no les puedo dije, mandarle que le iba a por enviar aquí. porque a mí no me sirve. Ah, a mí tampoco. Le mando y se me sale. Sí, ¿a quién no le sirve? No. A mí. Mire, profe. Solo a Sí, los que profe, no yo le les dije que sirven, mi compu no vale. solo a los que no les sirven, envíenme al correo. Yo ya le mandé una captura de que no me sirve mismo. Los demás deben subir al... Profe, pero dice solo máximo de 80 megabytes. O sea, solo me deja subir un archivo, solo una foto. No, es que por eso les digo, deben pegar en Word y el Word es el que nos sube. Ah, ya. O en PDF para que se les haga menos. Sí, por eso, mándame las fotitos por aquí. Sí, profe, porque no me sirve mismo. Ajá. Ya, pero a los demás, ¿por qué tampoco te sirve? Ah, ya, perfecto, ya. Ahí sí estamos claros. Ya, muchachos. Profe, el tiempo total que permanece en el aire es el tiempo de vuelo. Ajá. Ya. Profe, no me deja mandarle al sistema. Entonces Se me mándame al... ¿No me estás haciendo algo?